recordaba la riqueza del universo y lo incluyente. Qué bueno que nosotros como seres humanos sepamos comprender cuando hay que ir más allá de la tecnología y lo humano debe prevalecer. Rescatar esa parte humana, y lo motiva muchísimo y de toda la Argentina y de los países hermanos, que podamos ver en esta presentación del doctor Iván el sentido del humano, cómo se forma desde el aula de clase y cómo nuestros profesionalistas damos cuenta de nuestra responsabilidad social. Interviene a continuación por Colombia el doctor Jorge Alberto Avendaño Mercado, doctor Jorge Alberto Avendaño, médico internista, neumólogo del Hospital de Kennedy, Bogotá, líder de opinión del INDE Colombia. Interviene con la conferencia Síndrome de apneas y apneas del sueño. Muy buenos días. El tema que vamos a tratar ahora es un tema que en los últimos 20 años ha tomado una fuerza relevante, dado que las nuevas investigaciones, los nuevos conceptos, hoy día nos hacen que nosotros podamos esbozar, por decirlo así, un concepto más amplio sobre el síndrome de apnea del sueño. Esto está escrito hace mucho tiempo, ya lo nombró en alguna de sus novelas, pero digamos la fuerza que ha tomado esto ha sido en los últimos 20 años. En Colombia, como tal, los programas de neumología no tienen la cátedra de síndrome de apnea del sueño. La mayoría de las personas que se entrenan en esto lo hacen fuera del país. Bueno, yo soy Jorge Avendaño, soy internista, neumólogo y tengo una especialidad en epidemiología y además tengo un entrenamiento de tratamiento del trastorno del sueño. Y trabajo obviamente con INDE y contrario al expositor pasado, yo sí quiero que ustedes se acerquen a identificar el síndrome de apnea del sueño, dado que las repercusiones que tiene esto, tanto a nivel económico como a nivel personal, son grandes. Bueno, entrando en materia, como vemos, esto se trata de un síndrome, y el síndrome abarca muchos conceptos a la vez. Entonces, es un cuadro clínico de somnolencia excesiva, trastorno cognitivo, conductual, respiratorio, cardíaco, metabólico o inflamatorio, secundario a episodios repetitivos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. ¿Cómo se mide la obstrucción? De la vía aérea durante el sueño? Se mide con un estudio que se llama polisonografía, que tiene un registro de variables electroencefalográficas, variables cardíacas, variables respiratorias, variables electrogramas y variables de electroconductividad. Este es un examen completo que se hace en promedio entre unas 4 y unas 6 horas de sueño, y durante ese tiempo se hace toda esta monitoría y con ella nosotros podemos establecer el diagnóstico del síndrome de apnea del sueño y el resultado que arroja este examen, que se llama polisonografía, que es un índice de apnea del sueño, que de acuerdo al número de apneas por hora se clasifica leve, moderado o severo. La letra que es leve cuando las apneas por hora son aproximadamente de 5 hasta 14.9 en algunos estudios, otros la toman con 15, y se acepta que moderado va entre 14.9 y 30, y severo cuando son mayores de 30 apneas por hora. También en el estudio, en la polisonografía, nosotros también estadificamos el premio del individuo y este es el resultado que se arroja, que se conoce como finograma, y aquí como ustedes ven están las diferentes fases del sueño. Está la fase del despierto, la fase 1, la fase 2 o la fase 3
en la nueva clasificación 1 viene siendo N1, 2 viene siendo N2 y la fase 3 y fase 4 se condensó en N3. Y obviamente el sueño movimiento ocular rápido. Bueno, vamos a entrar ahora sí a definir cuáles son los eventos respiratorios. Entonces, hay dos tipos de eventos respiratorios. Unos son eventos respiratorios de tipo centrales y otros son eventos respiratorios de tipo obstructivo. Los eventos respiratorios de origen central básicamente son dos: apneas centrales y apneas obstructivas. Dentro de las apneas obstructivas también se catalogan las hipoapneas. Entonces, esto que ustedes ven aquí es una hipoapnea. ¿Cómo se define una hipoapnea? Una hipoapnea es el cese del flujo comprendido menor de 90, pero mayor al 30% del pasado. Entonces ven ustedes que son una hipoapnea donde el flujo se cae, que dura más de 10 segundos y que se puede acompañar de saturación mayor al 3% o 4% a un estudio o un despertar o un microdespertar. Esto que tienen a ustedes es una apnea de tipo central. ¿Cómo se define una apnea de tipo central? Es el cese tanto en la cánula nasal, en el permito, como en la banda torácico-abdominal, que demora más de 10 segundos. Y vean ustedes que hay una línea tanto en la parte respiratoria como en la banda. Entonces, eso es una apnea de tipo central. El otro evento que se produce son las apneas de tipo obstructivo. Entonces, ¿cómo se define una apnea de tipo obstructivo? Una apnea de tipo obstructivo se define cuando hay una caída en la cánula nasal con el permito mayor a 90% con esfuerzo respiratorio, con esfuerzo muscular, tanto en la banda torácica como en la banda abdominal. Entonces, no hay flujo, pero hay esfuerzos respiratorios. Esa es una apnea de tipo obstructivo. Si está la definición, entonces el síndrome de apnea y hipoapnea del sueño se define cuando hay un índice de apnea y hipoapnea del sueño mayor a 5 asociado a uno de los siguientes síntomas: A, excesiva somnolencia diurna, o 2 o más de los siguientes síntomas: asfixia repetitiva durante el sueño, despertares recurrentes durante el sueño, percepción del sueño como no reparador, cansancio o fatiga durante el día y dificultad para concentrarse. Entonces, este es como se define el síndrome de apnea y hipoapnea del sueño. Obviamente, esto tiene una característica clínica y las características más relevantes son entonces el síntoma más novedoso es el ronquido. Este quizás es el síntoma que es más sensible para pensar que un paciente tenga síndrome de apnea y hipoapnea del sueño. Recuerden, es más sensible, pero no es específico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una cantidad de personas que probablemente roncan, pero hay que diferenciar los roncadores sociales de los roncadores que podrían tener un síndrome de apnea y hipoapnea del sueño. El otro síntoma que se presenta y que es específico y tiene una baja sensibilidad, porque generalmente cuando las personas están durmiendo, generalmente este síntoma comienza cuando las personas están durmiendo y muchas personas, entre ellas las personas ancianas, duermen sin compañía, entonces no es percibible. Este es el síntoma que es más específico. Si uno ve que el paciente durante el sueño deja de respirar durante 10 segundos, probablemente está haciendo una apnea. El otro síntoma que se da con mucha frecuencia es la excesiva somnolencia diurna. Este es un síntoma que ni es tan específico ni es tan sensible, porque él solapa una cantidad de patologías, entre esas patologías psiquiátricas,
patologías de tipo neurológica, como el Parkinson, como la narcolepsia. Entonces, la sensibilidad especial de esta manera, como los anteriores. Otros síntomas que podían tener los pacientes son el sueño reparador, el paciente que se levanta por la mañana y parece que viene para una fiesta. ¿Sí? Esto es bueno tenerlo en cuenta porque nosotros en la consulta debemos estar prestos para identificar el síndrome de apnea hipopnea del sueño, y este puede ser un único síntoma que presenta un paciente. Ahora, los pacientes que tienen síndrome de apnea hipopnea del sueño también tienen una característica física. Entonces son pacientes que tienen un cuello ancho, muy corto, que tienen obesidad central, etcétera, etcétera. Como digamos, hay mecanismos para valorar cada uno de estos síntomas. Por ejemplo, el ronquido lo podemos cuantificar durante la polissonografía, o las personas nos dicen que él está roncando y ronca demasiado fuerte. Pero hay otros métodos para digamos, evaluar los otros síntomas del síndrome de apnea hipopnea del sueño. Entre ellos se encuentra la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es una escala que tiene 8 ítems de la vida cotidiana y que generalmente lo que trata de medir es somnolencia durante el día. Tiene una puntuación que va de 0 a 3, la mayor puntuación llega hasta 24 y la menor puntuación es 0. ¿Sí? Y se considera que esa escala es positiva cuando los pacientes tienen una puntuación mayor a 10. Dentro de la evaluación y el examen físico, nosotros tenemos elementos que nos pueden indicar que el paciente puede tener un síndrome de apnea hipopnea del sueño. Y eso se puede hacer mediante la valoración de Malampati. Malampati es una escala que se hizo para ver, digamos, la dificultad de intubación de un paciente durante la cirugía. Fue publicado en esta revista Canadian Journal of Anesthesia en el 85, y nosotros en clínica de sueño lo utilizamos para evaluar la redundancia del tejido blando dentro de la pausa del individuo. Entonces, esto es un patio donde nosotros podemos ver todas las estructuras, cómo ver la óvula, cómo ver el paralelo blando y todas las dimensiones de la cardiovascular. Y esto es Malampati 4, donde solamente digamos el paralelo. Es probablemente este paciente tiene mucho más riesgo de tener un síndrome de apnea hipopnea del sueño que este paciente que está. Bueno, entrando un poquito, digamos, a la prevalencia del síndrome de apnea del sueño, este es un artículo publicado por John en 1993, donde se afecta, o nosotros tomando pacientes que tengan un IH o índice de apnea hipopnea del sueño mayor, la incidencia es aproximadamente de 9%. En hombres se sube a 24%. El síndrome de apnea hipopnea del sueño es más frecuente en hombres, sencillamente, sobre todo hombres de media edad, mujer europea, sencillamente porque la distribución de la grasa en el hombre es diferente a la mujer. Y la mujer, durante la vida reproductiva, generalmente está protegida por los estrógenos. Nosotros los hombres, los andrógenos hacen que distribuyamos grasa tanto a nivel abdominal como en el cuello. Es por eso que cuando nosotros aumentamos de peso ya no nos cierra la corbata, el botón de la camisa no nos cierra, y eso puede ser, digamos, uno de los hallazgos del examen clínico que puede indicar que este sujeto es un síndrome de apnea hipopnea del sueño. Generalmente el punto de corte para la circunferencia del cuello en algunos estudios es de 48. En nuestro país no tenemos ese dato aún. Bueno, el síndrome de apnea hipopnea del sueño, cuando una persona hace una apnea, esa apnea genera unas consecuencias fisiológicas. Esas consecuencias fisiológicas son las que se traducen en una hipoxemia. Esa hipoxemia obviamente baja la oxigenación en la sangre y se aumenta la presión de CO2, pero digamos que ese no es el verdadero problema de esto. El verdadero problema de eso es que la hipoxemia en sí genera
Y esos son los mecanismos intermedios, donde la respuesta inflamatoria enferma en el endotelio no se autorregula, al no estar autorregular, da pie para que crezca la planta de arqueoma y posteriormente los eventos finales, que son las enfermedades cardiovasculares asociadas a ellas, entre ellas cuáles, los SB, los infartos, las arritmias y la muerte súbita. Contrario a la enfermedad cardiovascular, digamos clásica, la del SAO será de la conducción. Entonces, generalmente los síntomas del paciente con SAO, las consecuencias se dan cuando el paciente duerme, porque cuando está durmiendo es cuando presenta el evento respiratorio. Entonces, si un paciente llega a las 2 de la mañana a un servicio de urgencia con un infarto, lo más probable que haya que tratarle que tenga de base síndrome de apnea. Son algunas características que uno debería pensar en síndrome de apnea cuando está detectando en un paciente. Entonces, obesidad, insuficiencia cardíaca, fibrilación muscular, hipertensión refractaria, diabetes mellitus, arritmia, accidentes cerebrovasculares, hipertensión pulmonar, entre otros. Bueno, esto, digamos, es la consecuencia que tiene el síndrome de apnea hipopnea del sueño. Esto es un metaanálisis donde muestra que cuando se tiene un índice de apnea hipopnea por encima de 30, entonces tengo un estudio de mal y este donde toman el punto de corte el índice de apnea hipopnea del sueño, y cuando es mayor de 30, cuando hacen la sumatoria se dan cuenta que los pacientes que tienen síndrome de apnea hipopnea del sueño que no reciben tratamiento tienen 2.2 veces más de morir que cualquier causa cardiovascular de los pacientes que tienen síndrome de apnea hipopnea del sueño. Entonces, estas son las repercusiones que produce SARS. Otra repercusión que tiene SARS es un estudio publicado por el doctor Joaquín en el Hospital de Chapultepec, ¿sí?, donde él demostró que los pacientes con presión positiva continua aérea que no mejoran con el tratamiento del cortisol, una vez que arrancan el tratamiento, tienen mejoría en las cifras personales. Este es otro estudio publicado en European Respiratory Journal por el doctor Warner, donde los pacientes que reciben tratamiento para la apnea hipopnea del sueño también tienen impacto en la disminución de las proteínas de alta densidad y un nivel de colesterol total. Y este es el estudio de Jackie que mencioné anteriormente, donde los pacientes, los que nada son los controles, los que nada son los pacientes que tienen el síndrome. Fíjense que los pacientes con sobreviven más que los pacientes que tienen sobrepeso, que tienen síndrome de apnea hipopnea del sueño. Este otro estudio publicado en el del año pasado, donde Sharma demuestra que los pacientes que tienen síndrome metabólico, cuando arrancan la terapia para el síndrome de apnea hipopnea del sueño, tiene impacto sobre todo en el manejo de la hipertensión arterial. Bueno, muchas gracias.